Herencia. La palabra herencia no es una palabra, digamos, privada o inclinada a sistema o a programación orientada a objetos. No. Es un término muy común, nosotros lo usamos en nuestra vida cotidiana. Las personas heredamos no solo bienes materiales, sino también a través de la genética, pues heredamos características de nuestros padres, ¿no es verdad? O sea, su forma de ser, ¿no? Eh, lo heredamos, se aplica, y también en bienes materiales, ¿no es cierto? Hay herencias, ¿ya? Entonces, la herencia es un término muy común en la vida cotidiana, y ustedes seguro que lo aplican, lo han escuchado, han hablado, en fin, de esto, ¿no? Hasta hay pelea. En la novela aparece pelea y hace hasta muerte, ¿no? De todo pasa en la herencia. Nosotros vamos a abocarnos simplemente a herencia, pero lo mismo, pero desde el punto de vista de la programación orientada a objetos. Aquí, por ejemplo, empezamos definiendo un poquito ya lo que es herencia desde el punto de vista PO. Es un concepto de programación orientada a objetos. O sea, otro lenguaje de programación que no soporte PO no va a hablar de herencia. Herencia habla los lenguajes que soportan programación orientada a objetos. La herencia es un pilar importante de la programación orientada a objetos. Es como una pata de la mesa, importante la herencia. Otro pilar es el polimorfismo que vamos a ver hoy día. Otro pilar importante es las clases con su abstracción que tiene, su encapsulamiento. Acuérdense que una clase es un rectángulo que encapsula tanto a los atributos como los métodos. Entonces también hay otro concepto importante en programación de objetos que es el encapsulamiento, ¿ya? La herencia, el polimorfismo. Bien, otro, la herencia. La herencia es el cual es un mecanismo que permite derivar o permite heredar, o sea, darle a alguien, ¿no? Una clase, heredar o derivar una clase a otra clase. O sea, una clase va a heredar su contenido, una clase va a heredar su contenido, se lo va a dar a otra clase. ¿Ya? Es como sucede en la... ¿Ya? Hay una clase padre y hay la clase hijo. Entonces, una clase va a heredar su contenido a otra clase, ¿ya? Las clases hijas pueden ser una, dos, tres, dependiendo la necesidad o el problema que querramos resolver. Podrá haber una o más. Las clases hijas o hijos pueden utilizar el contenido de la clase padre. Una vez que heredan, pueden utilizar. En la vida real, a veces sin heredar, ya si papá tiene un par de autos, una moto, ya lo van utilizando, a veces ni piden permiso, ¿no? Directamente ya se apoderan, ¿no es verdad? Acá no, en programación, primero tienen que una clase padre heredar a la clase hija, ¿ya? Y después que ha heredado, ahí puede utilizar el contenido de la clase padre, ¿ya? De la clase padre. Si la clase padre tenía 5 atributos, 10 métodos, bueno, esa clase hijo, una hija que ha heredado, puede echar mano de esos 5 atributos, de esos 10 métodos, sin ningún problema, ¿ya? Seguimos hablando un poquito más de herencia, un poquito más de teoría. La herencia. En programación orientada a objeto es la habilidad de extender. No sé si ustedes han escuchado a veces, ustedes lo han dicho como papás, que ustedes extienden su ser con sus hijos. Entonces una manera de, una habilidad de extender, o sea, de aumentar una funcionalidad. ¿Cuántas veces no han escuchado o lo han dicho ustedes? Quiero darle más opciones, más oportunidades que las que yo tuve a mis hijos. Entonces nosotros de una manera tratamos de que ellos nos superen. Extender, hablando de programación de objetos, por ejemplo, si yo como clase de base o padre tengo 10 métodos, la idea es que yo quiero dárselo quiero heredar a mi hijo, dárselo los 10 métodos y que él pues aplique los 10 métodos, los que necesite esos 10 métodos que le voy a heredar. Y aparte, pues, ya que tiene esa base, puede tener un onceavo método, el método 11, el método 12, el método 15, por ahí 20 métodos más, o por ahí me supera con más métodos lo que ha heredado. En fin, la idea es extender, mejorar, ampliar una funcionalidad
que, bueno, ya existe obviamente, pero la nueva clase que hereda, pues la idea que sea más robusta que la clase base o padre, ¿ya? Entonces, de esa manera la herencia es muy poderosa. O sea, nosotros podemos haber aplicado una solución a un problema, ¿no? Un problema A, y para ello hemos usado una clase que tiene, no sé, 15 atributos, 80 métodos, por decir algo. Ya está resuelto el problema fue ya implantado, está en fase de uso ya, hacemos soporte de vez en cuando, pero ya encaramos otro proyecto y es posible que para el otro proyecto, por alguna característica similar, me interese la clase que acabo de implementar en una empresa, digamos, ¿no? En otra empresa. Entonces, tranquilamente esa clase, pues la supongo ya y creo una nueva clase para la nueva empresa donde va a heredar la anterior clase. Entonces yo ya parto una base. Eso me da oportunidad a que yo pueda mejorar, pueda extender la funcionalidad, pueda mejorar, pueda tener más funcionalidad aparte de las que... Porque no estoy partiendo de cero, ¿no? Todos los ejercicios que ustedes han hecho han partido de cero, todas sus clases han partido de cero, ¿ah? Sin herencia. Bueno, entonces esas son las bondades de esta teoría de herencia. Y veremos ahora un ejemplo después. Bien, ¿alguna parte que no me estén captando de esto de herencia? ¿Algo para que les aclare? ¿Alguien? Nada, calladitos, ¿no? A ver, ¿o todo bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Me siguen o ya los perdí? ¿Qué me dicen? Un comentario, a ver. Sí. ¿Todo ok? ¿Por ahora? Interesante el dibujo. Sí. Ah, vamos a ver si sigue así. Bueno, sigamos aumentándole algunas cositas para que ustedes capten la idea. Por ejemplo, acá ahora voy a mostrar UML. Voy a levantar este puntero que a veces me ayuda. Ya, ok. Entonces, aquí les muestro una notación gráfica de lo que estamos hablando, que es herencia, según el lenguaje de modelado unificado, UML. Aquí tenemos una clase, que como está arribita, la clase padre, o la que va a heredar a sus hijos, sus atributos y sus métodos. Este es el símbolo de herencia. En alguna bibliografía lo pueden pillar la flechita apuntando hacia arriba. ¿Ya? Puede pasar eso también, pero igual en la clase de arriba es la clase padre, que va a heredar a las clases hijas, que puede ser una, pueden ser dos o pueden ser las que uno quiera. No hay problema. Entonces, el concepto teórico de herencia es que la clase hija, cualquiera de las dos que ahí está en el dibujo, la clase hija 1, por ejemplo, de entrada va a heredar, al crearla vacía, cuando le damos clase y el nombre C hija 1, por decir llave, vacío, ya tiene los atributos del papá. Ya tiene. Si aquí hay 10 atributos, ya los tiene los 10 la clase hija 1, igual que la clase hija 2. Si tiene 50 métodos, ya tiene los 50 métodos. Es verdad que cada persona, a su vez de haber heredado, pues puede tener atributos propios, ¿no es verdad? Puede uno enriquecerlo o mejorarlo, o si no he heredado, pues lo puedo obtener, ¿no? O sea, por ejemplo, capaz de mi padre no heredé, por decir, la puntualidad. No era su fuerte, digamos, ¿no? Bueno, está bien, no lo heredé, entonces, pero yo puedo poner esa característica en mí. Puedo tener mis propios atributos, aparte de los que heredo, ¿no es verdad? Puedo tener mis propios atributos, ¿no? Igual mis métodos, mis propios métodos, aparte de los que he heredado. ¿Ya? Esa es la idea, que la clase hija no se quede nomás con la herencia, sino que pueda formar, agregar otros atributos, otros métodos, y de esa manera garantizamos, como decía acá en la teoría, más arribita, ¿no? Dice, extender la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo se representa gráficamente la herencia? Bueno, ahí se lo repito de vuelta. Simplemente este simbolito que nos dice la flechita, ¿no? De dónde apunta, quién hereda a quién, digamos. ¿Ya? Entonces, la clase padre y las clases hijas. Bien, así lo van a denotar. Yo también voy a presentar ejercicios de esa manera. Y ustedes ya tienen que saber interpretar que eso es herencia. Aquí les presento un ejemplo. En este caso tenemos la clase persona. La clase persona que tiene 3 atributos, como pueden ver ahí. Nombre de la persona, fecha de nacimiento, género de la persona. Y tiene un método guardar. Obviamente guarda 3 datos. Los 3 datos que ahí arriba se ven, ¿no? Guarda 3 datos. Y tenemos una herencia, esa clase de persona hereda a la clase inscripción, porque cuando vamos a inscribir a alguien, por ejemplo, a un instituto, había que pedir su nombre, ¿no es verdad?
y algunos datos más. Entonces, nosotros acá ya no necesitamos colocar el nombre porque lo vamos a heredar. Lo vamos a heredar. Entonces, y aunque acá no se ve, y está el atributo nombre por la herencia. Está también el atributo fecha de nacimiento. Está también el género. O sea, inscripción, la clase inscripción, ¿cuántos atributos tiene? Aunque no se visualizan todos ahí. ¿Cuántos atributos tiene? 6. 6, ¿no? ¿Verdad? 3 que hereda y 3 que son atributos propios. 6. Hablando de métodos, hereda el método guardar de 3 datos, ¿no? Este que guarda 3 datos, hereda eso. Pero él tiene su método que guarda 6 datos, ¿no? O sea, 3 que se ve y más 3 que era 6 datos. O sea, en realidad tiene ¿cuántos métodos? La clase inscripción. ¿Cuántos métodos serían? 8. Métodos. Aquí el papá tiene un método y aquí tiene el otro un método. ¿Cuántos métodos son? 2. 2. Ahora, el nombre, guardar, es el mismo nombre. ¿Esto no les da algo que ya hemos avanzado? Un concepto que ya avanzamos. Mismo nombre. Sobrecarga. Porque es el mismo que hace una cosa y hace otra cosa. Pero es el mismo método. Guardar. Eso es sobrecarga. Pero se llama, después cuando veamos polimorfismo enseguida, van a ver la diferencia entre sobrecarga y polimorfismo. Es muy parecido. La diferencia es bastante sutil nomás, pero parecido también. ¿Ya? Vamos a ver enseguida lo de polimorfismo. Aquí está. Polimorfismo, otro concepto, otro pilar de la programación orientada a objetos. El polimorfismo es un concepto de POO, solo de POO, de esta técnica de hacer solución, de hacer programas, ¿no es verdad? Donde un método puede tener varias formas, por eso se llama varios, y morfismo, formas, varias formas. Entonces es cuando un método se comporta de muchas maneras. Por eso les decía que es muy parecido a la sobrecarga. Es la capacidad que tienen ciertos lenguajes de programación, pues no todos son lenguajes de programación orientados a objetos, no todos. Entonces esta capacidad del polimorfismo solamente tiene aquellos lenguajes de programación orientados a objetos que hacen que al enviar un mismo mensaje, o también en vez de decir enviar mensajes se llama invocar a un mismo método. Nosotros hemos usado mucho la palabra llamar. Acuérdense, cuando hemos programado, hemos puesto la instanciación de clase, ¿no es verdad? Hemos dicho, por ejemplo, obj, el objeto, digamos, ¿no? Obj llamando al método, por ejemplo, incrementar. Entonces, aquí nosotros no hemos usado la palabra mensaje, pero también se llama ese denominativo. Esta partecita de acá, cuando invocamos a un método a través de su nombre, esto se llama enviar mensaje. ¿Ah? Entonces, como volvemos a leer acá, el polimorfismo es la capacidad que tienen ciertos lenguajes de programación para hacer que al enviar el mismo mensaje, o sea, al invocar al mismo método, es lo mismo, desde distintos objetos o lugares, cada uno de esos objetos puedan responder a ese mensaje o a esa invocación de forma diferente. Es lo que le mostraba acá en la gráfica. Cuando llama este guardar de que se encuentra en la clase persona, él guarda 3 datos. O si llamo a guardar o invoco un mensaje, envío un mensaje, también se llama. Me envío un mensaje o invoco o llamo al método guardar este de acá de inscripción, entonces él guarda 6 datos. Ambos se llaman guardar, pero se comporta de diferentes maneras. Entonces, una sobrecarga es cuando el método vive en la misma clase. En la misma clase hay 2 guardar, 3 guardar o cualquier nombre y cada cual hace cosas diferentes. Entonces, es una sobrecarga cuando vive en la misma clase. Pero cuando el método vive en clases diferentes, como por ejemplo acá se comporta de una manera, acá se comporta de otra manera, pero vive en clases diferentes, eso es polimorfismo. O sea, en un lugar me comporto de una manera, en otro lugar me comporto de otra manera, dependiendo del lugar. Lamentablemente en la vida real también sucede que hay personas polimórficas, ¿no es verdad? Que por ahí con la familia son una manera, con los amigos son otra manera, no sé, con otras cosas son, en otro lugar son otra manera, en fin.
muy polimórficos, ¿no? Entonces no está bien en la vida cotidiana, pero en programación orientada a objetos es una ventaja. Eso es una ventaja, comportarse de diferentes maneras depende del lugar donde nos invocan, ¿ya? Depende del objeto que nos llaman, nos envían mensajes. Vamos a hacer un ejercicio aplicando toda esta teoría. Por ejemplo, aquí está el enunciado del siguiente ejercicio en secuencia. El 12 se supone que es el que ustedes mostraron ayer por grupo. Y entonces, respetando ese numerito, voy a colocar número 13. Usando un vector, fíjense ahora, así van a ir los ejercicios, ¿ya? Un vector, o sea, no quiero ver en atributo ya un vector para cada dato. Con un vector tenemos que responder un vector. Ahí vamos a hacer énfasis en ese un. Ahora es un vector, no es de tipo string, porque si es de string solo guardaría un dato nomás, sino es un vector de objetos. En inglés, object array, ¿ya? Object array. Entonces, usando un vector de objetos, usando herencia, usando polimorfismo, resuelva el siguiente problema. ¿Cuál es el problema? Las inscripciones en un instituto de computación. Quiere inscribir, vamos a hacer un programita para que pueda registrar las inscripciones. Los datos que va a pedir, nuevamente ya no se los voy a dar así, se los voy a dar en esta gráfica. Están los 6 datos de ahí, los de acá están, solamente que está ya en gráfica. Por ejemplo, acá tenemos, en la clase persona, tenemos el nombre de la persona, o el nombre del estudiante, tenemos la fecha de nacimiento, tenemos el género, si es hombre o mujer, y bueno, tenemos un dato ahí, un método que es guardar. La clase inscripción hereda, como ven ahí el símbolo, hereda todo lo que tiene persona y además de eso agrega la fecha de inscripción, como está por acá, agrega el curso, a qué curso se está inscribiendo, agrega el turno también. Entonces, en base a eso, tenemos una clase inscripción que tiene esos atributos más lo que hereda, ¿no? Y un botón guardar que hereda supuestamente todos los datos, 6 o los que fueran, ¿no? En este caso todos los datos que son 6. A simple vista se ve 6. Pero puede ser 7, ¿no? Hay que ver después la historia. Acuérdense, si el dato que obtiene es al azar, entonces hay un dato más, ¿no? Bueno, ahora, esta gráfica de acá, esta grafiquita de acá, fíjense que no es una herencia, no hay una flechita, no es que hay un error ahí, es una sola línea. Esta línea entre la clase inscripción y la clase inscripción vector, esta línea indica que es una relación, no hay una herencia, no hay una relación de herencia. Es una relación, un vínculo entre ambas clases, por eso esa línea, ¿ya? No es que hay un error que ahí le falta la cosa, el símbolo de herencia, no es herencia. Es simplemente que esta clase de acá, que va a tener, como pueden ver en atributos, esta clase en realidad es la que responde, da la cara al problema, al formulario diseñado. Este va a responder. Esta clase de acá, la que va a responder. Las otras clases que ven atrás de él son clases de apoyo muy importantes, obviamente. Entonces, esta clase de acá es la tipa de la película. Y va a responder al problema, a este problema que acá está descrito un poco, va a decir, bueno, no te preocupes, yo con un vector estoy tranquilo, olvídate. Vos tranquilo. ¿Sí? Con un vector es suficiente para mí. Y claro, mi visitador, obviamente, ¿no? Que me diga por qué casilla voy. Pero con un vector, todos los datos, por más que sean, veo ahí que tenés 3, que tenés otros 3 más, tenés 6, bueno, por más que venga un séptimo inclusive, no hay problema. Con un vector yo me encargo, yo me las bato. Y tengo que colocar todos los métodos necesarios, serán 5 métodos, serán 10 métodos, 20 métodos, los que sean necesarios. Todos los métodos que tenga que hacer, tengo que hacerlo ahí, en esta clase de acá. Pero esta clase de acá se va a apoyar, se va a relacionar, fíjense que no se relaciona con el papá. No se relaciona con el papá. No hay una línea con el papá. Pues si se relaciona con el papá y no con el hijo, entonces solo va a tener acceso a 3 datos nomás. 3 atributos y un método. Entonces, como él es vivo, dice, no, yo mejor me lo gano al hijo. Y me relaciono con el hijo. Porque el hijo va a tener, al relacionarse con el hijo, va a tener los datos del hijo y métodos, más lo que heredó el hijo, pues no es verdad. Más eso, digamos. Entonces es muy vivo. Por eso esa línea, la clase principal, que es la clase vector, ella se relaciona con la clase hijo, no con la clase padre, con la clase hijo. ¿Ya? Entonces, para terminar el enunciado, bueno, había que guardar y mostrar como siempre. Había que obtener el costo de la inscripción, que acá nomás, como no es el objetivo complicar esta parte, simplemente queremos que entiendan más bien esta parte de acá de la herencia y el polimorfismo. Por eso acá nos ponemos cosas sencillas nomás, ¿no? Por ejemplo, al azar, si es operador, el curso que se inscribe entre 100 a 200 pesitos, si es programador de 200 a 300 y etc.
Entonces, algo sencillo, ¿no? ¿Ya? Ahora va a generar una información, no creo que hagamos esto, no creo que nos dé tiempo. Vamos a ir lento, pero en esta parte de herencia, de toda esta nueva estructura de resolución de problemas. Bien, ese es el problema, vamos a resolverlo, ¿ya? Vamos a resolverlo. Bien, antes de empezar, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Nada. Bien. Los problemas lo voy a pasar ahora así, como esta gráfica. Este texto no va a haber ya, ¿no? Esto ya no va a haber. Mañana, por ejemplo, no va a haber. Entonces, les voy a presentar esta gráfica. Entonces, esta gráfica les debe dar también pistas para ver también cómo van a diseñar. No se olviden que tienen que aplicar herencia. Entonces, supuestamente hay una clase principal, padre, y una clase hijo. Y después ya nos casamos con la clase hijo para poder utilizar y apoyar en la solución del problema. La clase vector es la principal, ya la más importante. Entonces, este dibujo nos debe dar pie a más o menos a cómo debemos acomodar los datos en el formulario cuando estemos diseñando. Entonces, la clase persona, que tiene 3 datos que pide, seguramente voy a poner un groupbooks para la clase persona. Ahí van a estar sus 3 datos, digamos. Y otro groupbooks para la clase inscripción, ¿ya? Con sus 3 datos también que solicita ahí, ¿ya? Entonces, más o menos para también que se distinga esta misma gráfica en el diseño. Aquí les muestro el diseño de este problema. Pueden ver ustedes el título inscripciones en un instituto. Y en verde lo tenemos a la clase padre, datos de una persona, donde ahí pedimos el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, el género del estudiante. Y la clase hijo, en este caso de fondo celeste, un poquito subordinado, está un poco menos que el otro, para que se entienda que el uno es clase padre, atrás de esto obviamente, ¿no? Y que el otro será una clase hijo que va a responder al celeste en este caso. En la clase hijo tenemos los atributos que ahí en la imagen dice, pues, ¿no? ¿Verdad? Acá dice fecha de inscripción, curso y turno. Bueno, entonces eso es lo que diseñamos, ¿no? Un daytime pick, ¿no? Como un daytime picker para la fecha, un combo box para los cursos y un radiobotones para el turno, ¿no? Los 3 turnos que hay para elegir. Un data grid view, obviamente, con los 6 datos, más un dato más que es el costo. Con todos los datos del data grid view, ¿no? 7 datos. Y si queremos mostrar una información, pues ahí tenemos el diseño para mostrar una información. Entonces, esa es la manera también de diseñar, que a simple vista se ven los datos separados, ¿no? Para que podamos decir, este primer bloque verde lo voy a resolver con una clase, la clase padre. El bloque celeste lo voy a resolver con una segunda clase, la clase hijo. Y después ya una vez tenga la clase hijo, ya voy a tener otra tercera clase, como se ve acá en la gráfica, 3 clases, que es la clase vector. Normalmente le ponemos el mismo nombre de la clase hijo, C inscripción también, miren, el mismo nombre. Solo le agregamos la palabra vector, nada más. ¿Ya? Es una costumbre, igual los nombres ustedes pueden darle a su gusto. Bien, como pueden ver acá la solución no tiene nada más que el formulario que resalta, no hay ni una clase todavía. Entonces lo que vamos a hacer es agregar clases. Primero la de la clase padre del color verde, que tiene nombre, fecha de nacimiento y género. Entonces voy a ir a proyecto y voy a agregar una clase. Debo darle obviamente un nombre, vamos a darle C persona, porque son datos de una persona. Bien, C persona, entonces enter, ahí creamos la clase persona que va a encargarse de los 3 datos de una persona. Aquí vamos a crear como siempre, ¿no? Las regiones. Como ya venimos haciendo, eso no cambia, es una manera de organizar el código nada más. Entonces esta parejita la vamos a copiar 3 veces, ¿verdad? Y ahí ya acomodamos los títulos, ¿no? Tenemos el constructor. Este esqueleto también lo voy a copiar para los otros. Aunque también podía un poquito avanzar y después copiarlo ya cuando tenga algo ya de contenido, pero si no, también vacío lo puedo copiar. Gano algo, ¿no? Algo es algo, digamos. Todo al final suma. Esto lo voy a copiar y voy a agregar al proyecto otra clase. En este caso, la clase hijo, que se va a llamar CInscripción. Enter. Entonces ya tenemos 2 clases y de la misma manera va a tener la estructura que ya hemos copiado y pegado ahí. Y lo mismo, vamos a tener una tercera clase que se va a llamar
Bien, ¿quién se acuerda el nombre de la clase? La tercera. ¿Qué tendría que tener como nombre? Inscripción vector. Inscripción vector, ¿ya? Eso acostumbro yo, entonces imagino que ustedes por ahí van a agarrar el mismo estilo. ¿Ya? Entonces, de la clase hijo quiero un vector, o sea, quiero varios, pero vector es sinónimo de varios. Igual en esta clase vacía, como pueden ver, pegamos las 4 regiones. Entonces, así va a ser ahora la nueva manera de resolver los problemas. Clase padre, que es clase persona, la clase hijo, la clase inscripción, y después la clase última, la que es protagonista en realidad, esta es la que responde al diseño, es la clase inscripción vector. ¿Ya? Entonces vamos a llenar las 3 clases. Aquí pueden ver que ya se ven las 3 clases, el formulario. Inclusive, obviamente falta más gradas que subir, ya falta más gradas que subir. Aquí tendría que hablarles de programación por capas, porque aquí está mezclado diseño con clase. Debería haber una capa para puras interfaces, formularios, otra clase para puras clases, entonces otra capa, pero no lo voy a complicar hoy día. Después del parcial 2 un poco ya vamos a avanzar por ese lado. Más organización, en otras palabras. Tener más organizadito el código. Bueno, vamos a atributos. Les muestro el diseño para que me vayan ayudando. Fíjense, estamos haciendo el bloque verde. Nombre, fecha de nacimiento y género. Entonces, ya no vamos a usar vectores. Vamos a volver atrás a los primeros ejercicios que hacíamos en C#, donde solamente eran variables nomás, ya no vectores ya. Bien, la primera variable, ¿de qué tipo sería? Si se acuerdan, les acabo de mostrar el diseño. Para el primer dato. Nombre. String, ¿no? Y no voy a tacañar en abreviar el nombre del atributo, así completo, nombre. El segundo dato. ¿Qué era? Acuérdense. Time. Para la fecha de nacimiento. Y el último, eran 3. String. Género. Están peor que yo entonces en memoria. Pensé que yo les ganaba pérdida de memoria. Bien, 3 atributos. ¿Ya? Ahora, como no son vectores, ustedes saben la teoría decía de propiedades. Todo atributo debe tener su propiedad, excepto vectores y matrices. Bueno, en este caso no hay vectores, no hay matrices. Hay que hacerle las propiedades a cada uno. A ver, dícteme para el primero. ¿Cómo sería la propiedad para nombre? Public. P nombre. String. String nombre. No tiene paréntesis. Llave. Adentro de las llave. ¿Qué se conoce? Get. Y Return. Set. El get, ¿cómo sería llenado? Return. Nombre. Es el único que tiene contacto con el atributo. Set. Nombre. Igual a valor. Un valor. Ok. Entonces esto mismo vamos a copiar y adaptamos para los otros atributos, porque son 3 propiedades. No se olviden, son 3 atributos, 3 propiedades. El segundo es de tipo datetime, ¿verdad? Datetime, propiedad, fecha de nacimiento. Ok, simplemente reemplazamos, ¿no? ¿Es verdad? El nombre del atributo, donde va a devolver, donde va a guardar. Ahí está. El tercer atributo era el género, ¿no? Entonces reemplazamos ahí el nombre del atributo. Ahí está. Aquí también género. Bien. Ok, entonces son las propiedades. Se hace un poquito más largo, pero no les va a romper la cabeza, ¿ya? Son variables normalitas, eso obliga a que haya propiedades. Y en el constructor, también el constructor por teoría dice que cada atributo debe tener valor de partida. ¿Cómo se crea el constructor? En este caso, ¿quién me lo va dictando? Public. La clase es persona. Se ve el nombre, ya C persona. Ya tiene paréntesis. La diferencia de la propiedad es así, ¿no? Bueno, voy a ir entonces a cada atributo y voy a darle un valor de partida. Ese es el trabajo del constructor. Por ejemplo, empezamos con el nombre, ya a través de la propiedad, ¿no? Entonces ahí le damos un nombre cualquiera, Juan, por ejemplo. Vamos al otro atributo que es la fecha de nacimiento y le damos una fecha de nacimiento cualquiera, por ejemplo, el primero del 2000, hace 21 años atrás.
Obviamente, como esto es string y el otro es datetime, no nos va a permitir, a no ser que lo convirtamos a datetime, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí decimos convert to datetime. Ok. Y el tercer dato y último es el género. Bueno, el nombre ya es Juan, entonces tiene que ser hombre, ¿no? ¿Verdad? Ya está. Entonces hemos dado valores de partida a cada variable. Es la pega del constructor. Y en métodos, solo en método vamos a hacer uno nomás. Fíjense cómo está en la gráfica, el guardar de 3 datos, nada más. Entonces es el método guardar de 3 datos. O sea, sin retorno, guardar. Y ahí, llave, y pedimos los 3 datos que va a guardar. Entonces se supone que si tiene los atributos para el nombre, tendrá que pedir el nombre que le pasen el nombre, ¿no es verdad? Tendrá que pedir que le pasen la fecha de nacimiento. Tendrá que pedir que le pasen el género, ¿no es verdad? Sí o sí, tiene que pedir 3 datos y esos 3 datos los va a llevar a atributos. ¿Cómo sería la lógica para guardar, por ejemplo, la primera variable? ¿Dónde lo guardo a non? A lo que hubiera guardado un non. En P nombre. En P nombre, en el atributo nombre, ¿no? Claro que llegamos a través de su propiedad. El otro sería P fecha de nacimiento. ¿Guarda qué cosa? FNAC. FNAC. Ok. Y por último, género, guarda. Bien, entonces esta es la primer clase, la clase padre que tiene un metodito y tiene, claro, su constructor, tiene sus 3 propiedades y 3 atributos. Esa es la clase padre. Podríamos haberlo copiado ahora que ya está con algo de contenido, pero bueno, lo copiamos nomás esqueleto vacío. Vamos a hacer la clase hijo de la misma manera como acaban de ver. ¿Ya? Quita la clase hijo inscripción y vamos a crear los atributos. Les muestro el diseño. Ahora estamos en el bloque celeste, es la clase hijo, fecha de inscripción, curso y turno. 3 datos, ¿ya? Y un cuarto dato que es el costo, ¿ya? El costo porque tiene números al azar, entonces el costo también. 4 datos entonces. Vamos a la clase inscripción. ¿De qué tipo sería el primer dato o atributo? Daytime. Daytime, ¿no? Fecha, inscripción. String para el curso. ¿A qué curso se inscribe? String, el turno, ¿no? Si es mañana, es tarde, es noche, es letra eso, ¿no? Y de tipo entero, el costo de la inscripción. Valor de la inscripción. Listo. Bueno, 4 atributos y ninguno son vectores, entonces vamos a tener que hacer 4 propiedades. ¿Verdad? Public, datetime, el primero estoy haciendo, P, fecha, inscripción, ¿no? Mismo nombre. Ahí está, no tiene llave paréntesis, paréntesis en la propiedad, no se olviden. Get set. Return, fecha de inscripción. Fecha de inscripción igual a value. Bueno, esto lo voy a copiar 3 veces más. Largo. Pero no es algo que me vaya a romper la cabeza. String. P. ¿Cuál era el segundo? Lo copié de más. Curso. Curso. El curso. Bien, este también sería curso, ¿verdad? Bien, el tercero. String P. Turno. Turno. Ok. Turno. Turno. Ah, no estaba de más, está bien. Este es de tipo entero, ¿no es verdad? Para el costo. Costo. Este también es costo. Bien, entonces estas son las propiedades, 4 propiedades. El constructor igual tiene que inicializar cada una de esas 4 propiedades. ¿Qué se llama el constructor en este caso? C inscripciones. Lo que se llama la clase. Ok. Ahí está. Empezamos con el primero. Fecha de inscripción. Bueno, en este caso la fecha de nacimiento, claro, una fecha anterior, además tiene que tener una edad más o menos el inscrito, ¿no es verdad? En la fecha de inscripción normalmente es la fecha actual de la máquina. Entonces voy a aprovechar para decirles cómo yo puedo obtener la fecha de la máquina. Una manera es esta, ¿ya? No solo es la única. Datetime.today.
Este comando me va a dar la fecha y hora actual, la que la máquina en este momento tiene, ¿ya? Y nosotros lo guardamos obviamente ahí en ese atributo. El segundo dato es el curso. Bueno, le damos cualquier curso, por ejemplo, operador, curso de operador. El tercer dato es el turno. Mañana o tarde, ya la ñ está, tendría que cambiar mi teclado. Tarde, turno tarde. Y por último, el costo. Un curso de operador normalmente está entre 100 y 200. Le voy a poner 110. ¿Ah? Cualquier número ahí. Esto nomás para cumplir requisitos, porque al final estos datos los vamos a elegir cuando ejecutemos. Vamos a elegir una fecha, un curso, un turno, vamos a elegir. Pero hay que colocarle la funcionalidad que indica para el constructor, que es darle valores de partida a cada atributo. En método, en realidad es un método parecido al otro, al del papá, que no ha heredado todavía, pero es parecido a esto, solo que es más completo. Voy a copiarme esto, voy a pegar acá. Se llama lo mismo porque queremos que se aplique polimorfismo. ¿Ya? Si aquí le coloco guardar inscripción, ya no es lo mismo, ya no habría polimorfismo. Cuando les pregunte a ustedes, muestre su polimorfismo, va entonces a decir, mire, acá guardar, guarda 6 datos, aquí vamos a cambiar obviamente. Es diferente a guardar de acá. Es diferente. Eso, y se llama lo mismo, mire, guardar. Guardar. Un método que se comporta de diferente manera, depende del lugar. Entonces eso es polimorfismo. ¿Ya? Depende de dónde esté, en qué clase. Bueno, en este caso, aparte de pedir esos 3 datos, nombre, fecha y género, que son los datos que ha heredado, ahora va a poner variables porque va a pedir 4 datos más, ¿no? Los de Elia. En este caso, ¿cuál sería el siguiente dato o variable? La fecha de inscripción. Datetime, fecha de inscripción. Bien, de tipo string, curso, ¿no? Curso. String, tour. Leer un ente para que se vea nomás allá abajo. De tipo entero, el costo, ¿no? Entonces son 7 variables. Este es más completo, de 7 datos. Ahora, los va a guardar. Por ejemplo, acá el nombre lo va a guardar en el atributo nombre. Pero el atributo nombre está en rojo, como pueden ver, los 3 están en rojo. El atributo nombre no hay. Miren, ¿dónde está nombre? No hay. Pero ustedes dirán, no, la clase inscripción va a heredar, ha heredado la clase persona, que ahí está nombre. Tendría que no estar en rojito. Ahí está nombre, ¿no es cierto? Pero pasa que todavía no hemos heredado, ¿no? En la vida real, antes que heredemos, ya lo están usando, ¿no es verdad? Acá no. En programación tenemos que sí o sí heredar para que pueda echar mano. Entonces, en este momento vamos a indicar en C# cómo es este cosito de acá, esta flechita de herencia. ¿Cómo se traduce esto en C#? ¿Ya? Entonces, en C# la herencia simplemente es sencillo. Simplemente hacemos lo siguiente. Por ejemplo, está la clase hijo, ¿no es verdad? La clase inscripción es la clase hijo. Y solamente le voy a decir ahí 2 puntos. Esa sería la flechita, significa va a heredar. Y aquí coloco la clase padre. ¿Cuál es la clase padre? Persona. Persona. Y van a ver, si voy hacia abajo ya no hay error. Porque al aplicar esto, aquí ya no hay 3 atributos solamente. O 4, perdón, no hay 4. No hay 7. Aunque 3 no se ven. Pero ya está. ¿Van a ver acá abajo? Miren. Ya no hay error. Porque es nombre, ya hay, aunque no se visualiza, ya hay, ha heredado, ya se ha enlazado con la otra clase. Se ha enlazado. Si me enoja, bueno, lo desheredo, ¿no es verdad? Y lo vamos a desheredar, digamos. Y obviamente va a tener problemas, ¿no es verdad? Ahí está, ¿no? Pueden ver en línea rojita. Control Z, ¿no? Bien. Ahora fíjense que el método guardar de 7 datos, guardar de 7 datos, de acá, recibe 7 datos y 3 ya, como lo copié, está guardando en los atributos que heredó. Pero dicen, no, ¿para qué voy a hacer eso? Creo que he heredado, en las cosas que he heredado, hay un método guardar que he heredado. Lo llama al método, invoca, le envía un mensaje, también se llama enviar mensaje o invocar. Llama al método guardar. Van a ver cuando le pongo paréntesis, la línea que aparece abajito de eso, van a ver, miren ahí.
¿Cuántas versiones de guardar hay? ¿Lo pueden ver? 2. 2, y pueden ver entre paréntesis 3 datos, nombre, fecha y género. Ese debe ser de la otra clase. Y le doy flechita para abajo, ahora estoy en la versión 2, como pueden ver, es más completo, ¿no? Es el que estamos viendo ahí. Son 2 versiones. Entonces voy a usar el primero donde se le manda 3 datos. Él va a guardar 3 datos. Entonces le voy a pasar las 3 primeras variables. Le voy a pasar el nombre, le voy a pasar la fecha de nacimiento, el género. Entonces ya me desprendo de los 7 datos que llegaron para guardar. Me desprendo de 3. Y estoy usando la herencia. Supóngase que estos 7 datos, en vez de 7 datos, son 7 quintales de productos comestibles. Por ejemplo, un quintal sería, no sé, un quintal de azúcar, un quintal de arroz, un quintal de fideo y etcétera, ¿no? De cada producto. Entonces son 7. De entrada nomás, vamos a suponer que este guardar que heredé, este guardar de acá, es un torito, un mototaxi, un torito heredé. Me heredaron un torito. Pero la capacidad del torito no es para 7 quintales. Digamos que sea para 3 quintales. Entonces, uso mi herencia, el torito, para ya guardar estos 3 datos usando mi herencia. Aquí estoy usando mi herencia. La estoy usando. Pero a veces heredamos y están de adorno. Por ahí es una máquina de coser antiguísima. Y está ahí, nunca costuramos con ella, pero está como recuerdo de la abuelita, o bisabuelita, digamos, ¿no? Entonces, pero a ver, la idea es usar. Entonces, en este caso estamos usando. Lo anterior no está mal también. Pero ¿para qué va a hacer este trabajo si hay alguien que lo puede hacer? Ahora, lo que sí no hay alguien que pueda guardar estos 4 datos que faltan. No hay. No hay un método que guarde 4 datos. No ha heredado eso. Entonces lo tiene que guardar él nomás. Tiene que sudarla. Por ejemplo, a ver. ¿Dónde guardamos la variable fins? ¿A dónde la guardamos? En la propiedad P fecha de inscripción. Eso, en el atributo fecha de inscripción. Claro, vamos con ella a través de su propiedad, pero es en el atributo fecha de inscripción. ¿No? Está bien. Lo mismo hacemos con curso, ¿no es verdad? A través de la propiedad curso llegamos al atributo curso y ahí guardamos la variable curso. Lo mismo hacemos con turno. Vamos al atributo turno y ahí guardamos lo que tenga la variable tur. Y por último, costo guarda lo que tenga la variable costo. Entonces estos 4 yo la estoy sudando. Y los otros 3 yo aproveché mi herencia y los guardé también. Igual se guardaron. Pues no se olviden ustedes, cuando esto se ejecuta, estamos en la clase padre. Recibe los 3 datos que le pasamos en estas variables, que casualmente se llaman lo mismo, podían ser otros nombres. Lo que hace es llevar los atributos, miren, los lleva a atributos. Igual se han guardado, ya se han guardado los 7 datos. 3 con la herencia, usando la herencia, y 4, 1 por una sudarla, digamos, ¿no? Si estos eran quintales de arroz, va a cargarlo al hombre y llevarlo allá a atributos, ¿no? Y el quintal de fideo y etcétera y etcétera. A sudarla fue eso, 4 de acá, ¿ya? Bien, esa es la clase hijo, no son largas, solamente tiene un método guardar. Tiene obviamente su constructor, tiene sus propiedades porque no son vectores y obviamente atributos. Así es la clase padre, que dependiendo del problema obviamente van a ir variando los atributos. La clase hijo, entonces esto va a ser como medio fijo, ¿no? Va a variar nomás de acuerdo a la historia, los nombres de atributos, la cantidad de atributos, ¿ya? Y llegamos a la clase que nos interesa, que es la clase inscripción vector. Y la idea de esta clase, como ya les comenté, va a decir, como lo vemos acá en la gráfica, va a decir la clase inscripción vector, va a decir, no señor, no se preocupen, yo con un vector y una variable me arreglo, un parador, digamos, ¿no? Pero como si veníamos nosotros declarando un vector para cada dato y como con un vector no va a atacar el problema. Bueno, vamos a ver cómo lo hace. En este caso, el vector puede llamarse cualquier nombre. Yo le voy a poner vector nomás, es un solo vector. El chiste está de qué clase va a ser. Porque si le pongo string como antes poníamos, es un vector nomás de un dato. Yo quiero que guardar en cada casilla 7 datos, en cada casilla. Entonces aquí yo tengo que definir de qué tipo va a ser. Si es entero, no, es para guardar un número enterito en cada casilla, no me sirve. O bool sería pues true o false en cada casilla, ¿no? O daytime, una fecha, hora. El chiste está aquí, el asunto está aquí, de qué tipo lo declaro a vector para que cada una de sus casillas, ¿no? Porque igual puede decir igual new, se repite ese mismo de la izquierda, y aquí voy a decir, por ejemplo, unas 10 casillas.
¿Ya? Entonces, estas 10 casillas del vector, ¿de qué tipo debo declarar para que pueda guardar en cada casilla 7 datos a la vez? ¿Alguien puede tener alguna idea de qué lo podría declarar? Columna, Columna. row, con row, ¿Cuál me dice? Columna. Claro, el otro es bis, ¿no? Bis no cambia nada, ¿no? Está la cosa. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Queremos que el vector tenga la capacidad de guardar en cada casilla 7 datos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos, como ven en la gráfica acá, esta línea entre vector e inscripción, hay una línea, no hay una herencia. Si hubiera una herencia, ya tendría que venir acá, aquí a decir, va a heredar la clase inscripción, ¿no? Ahí podíamos hacer. Pero no es la idea. Va a relacionarse nomás. Y aquí lo vamos a relacionar. Entonces, si yo le digo a la clase inscripción, ¿ya? Cuando nosotros instanciamos esta clase a través de un objeto, por ejemplo, decimos acá, ¿no? Clase inscripción, después lo voy a borrar, ¿ya? Clase inscripción. OBJ igual new, clase inscripción, llamamos al constructor, ¿no? ¿Verdad? Paréntesis, paréntesis, punto y coma. Estamos instanciando la clase inscripción, ¿ya? Cuando uno instancia una clase, ¿ya? ¿Qué nace? ¿Qué es lo que nace o aparece cuando uno instancia una clase? el objeto. Exacto, el objeto. O sea, cuando la clase da a luz, lo que nace es un objeto. Le damos el nombre que querramos, pero nace un objeto. Entonces, lo que le vamos a decir a esta clase, ahora fíjense antes de eso, este objeto obviamente tiene acceso, pues tiene la misma cara de la mamá, ¿no? Y la mamá tiene esta cara de tener 4 atributos, más 3 que heredó, tiene 7 atributos. Y los métodos que tiene es uno de 7 que guarda 7 datos y otro método que heredó que guarda 3 datos. Todo eso es lo que tiene el objeto. Este objeto que están haciendo acá tiene en recursos, ¿cuántos atributos? 7. 7 atributos. 4 acá y 3 que heredó, 7. ¿Cuántos métodos tiene este señor? 2. Y se llaman guardar, o sea, es polimorfismo. Un método polimórfico diría, ¿no? Un método polimórfico. De 2 versiones. Una que guarda, se comporta guardando 3 datos y otra que guarda 7 datos. Un método polimórfico. O 2 métodos si quieren. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tiene OBJ al haber nacido de esta mamá. Si hubiese nacido de la clase persona, bueno, tendría ¿cuántos atributos si hubiese nacido de la clase persona? 3. 3. Nomás, ¿no? 3 nomás. ¿Y cuántos métodos? 1. 1 nomás, ¿no? El guardar de 3 datos. Pasa en la vida real también, es donde uno nace, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hablar ahora, el chiste de acá, es que este señor OBJ me he dado cuenta que al nacer este objeto de esta clase, este objeto tiene acceso a 7 atributos. Y casualmente, yo quiero que este vector de 10 casillas, en cada casilla de las 10, tenga la posibilidad de tener 7 espacios de memoria en cada casilla. Por eso que voy a hablar con la clase inscripción, voy a hablar con ella. Aquí está dando a luz, este es un ejemplo de dar a luz, ¿no? Y nace el objeto. Le voy a decir a esta clase inscripción que vaya a dar a luz allá en el vector, en cada casilla del vector. Si tiene 10 casillas, va a dar a luz en cada casilla un objeto. Pues aquí le digo simplemente el nombre de la clase. C inscripción. ¿Ya? Entonces aquí decimos C inscripción. Perdón, corchete, aquí vacío, ¿no? Como un vector, acuérdense cómo se declara un vector, ¿no? Y acá se repite, ¿no? Se llama constructor. C inscripción. ¿No es cierto? Ahí estamos. Y le decimos 10 casillas. Perdón. Ahí está, ¿no? Entonces, Nació vector. 10 casillas. ¿Cómo se entiende esto?
aquí estoy instanciando, miren. El objeto no se llama objeto, se llama vector, ¿ya? Pero en un vector de 10 casillas. Entonces, en cada casilla de este vector va a ir la clase inscripción, va a la casilla 0, por ejemplo, y ahí se instancia, da a luz un objeto. Va a la casilla 1 y da a luz otro objeto. Y así hasta la casilla 9, que son 10 en total, ¿no? De la 0 a la 9. Entonces, más o menos vamos a tener este dibujo que les mostraba al principio de la clase, este de acá. Miren. Bueno, en este caso no dibujé las 10 casillas nomás por espacio, nomás, ¿no? Porque esté más cómodo. Pero dibujé la mitad, de 0 a 4 son 5 casillas. Entonces, va a ir a la casilla 0 y va a dar a luz la clase inscripción. ¿Y qué es lo que vamos a tener en la casilla 0 si ahí dio a luz la clase inscripción? 7 atributos, como pueden ver. Nombre, género, fecha de nacimiento que heredó y fecha de inscripción, curso, turno y costo que son propios de él. Y después tiene 2 métodos, uno de 3 datos y otro de 7 datos, ¿no? Y así, eso es lo que va a dar a luz a la casilla 1 también va a ir y va a dar a luz otro objeto. Va a instanciarse en la casilla 2 y nace otro objeto, y nace otro objeto. Por eso es que se llama, este es un vector de objetos, un object array. Entonces, la única manera para que un vector sea de object array, un vector de objeto, es que ese vector sea declarado de alguna clase. Ustedes saben que las clases dan origen a los objetos. Entonces, aquí va a dar a luz un objeto en la casilla 0, otro objeto en la casilla 1 y etcétera. Entonces, este se transforma en un vector de objetos, como se ve acá. Por lo tanto, cuando yo vaya a la casilla 0, por ejemplo, ahí tengo 7 espacios de memoria para guardar 7 datos. Y tranquilamente, si fueran 50 datos, 50 también tendría. Un monstruo de estructura de datos sería esto. Y si tuviera 30 métodos, los 30 métodos estarían en la casilla 0. Y en la casilla 1, lo mismo. Y en la casilla 2, lo mismo. Y en todas las casillas, lo mismo. O sea, este vector que no es darle importancia, ahora sí es muy potente en cuanto a estructura de datos. Este object array. Acuérdense, object array. Es muy poderoso. Y además, versátil. Puede tener 7 datos ahora, pero si estos aumentan de atributo o el papá aumenta de atributo, todo lo va a recibir el vector. Va a tener la cantidad de atributos y métodos que tuvieran las dos clases anteriores. ¿Ya? Entonces, esta es la línea. Esta es la línea que les avisaba acá. Esta línea entre C inscripción y C inscripción vector. Esa línea es este código de acá. Aquí estamos casando con una de las clases. En este caso con la clase hijo. ¿Ya? Otra manera de ver esto del object array también es este de acá, miren, que en cada casilla, aquí están las 10 casillas dibujadas, en cada casilla tenemos 7 espacios de memoria, uno para el nombre, otra para la fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, hasta llegar al costo. 7 datos en cada casilla. Otra manera de ver, pero la más correcta es esta de acá. En cada casilla hay un objeto. En el primer gráfico ahí no se ven métodos, pero lo real es este de acá, que se ven atributos y se ven métodos también, porque eso hay en cada casilla. ¿Ah? Bien, entonces, ya la lógica ya es la que ya conocemos, solamente en vez de tener 7 vectores, como ayer hicimos un ejercicio, ustedes mostraron, entonces ya vamos a tener un solo vectorcito. Y bis, claro, bis lo mantenemos nomás porque es importante saber por dónde vamos, ¿no? Por qué casilla vamos. ¿Cuántas propiedades vamos a hacer? Una. Una nomás, ¿no? Solo para bis. Entonces, int de bis. Una nomás. Get, return, bis. Set. Bis agarra un value. Vamos al constructor. Díctame el constructor, ¿cómo sería? Public. ¿Qué más? C inscripción vector. Claro, C inscripción vector, paréntesis, llave. A su atributo bis y lo empieza en cuánto. -1. -1. Perfecto, ya llegamos a método que aquí es donde tenemos que llegar lo más antes que puedan. No tarden mucho en diseño. En la clase padre no tarden mucho, porque no hay mucha lógica ahí, es muy monótono. No tarden mucho en la clase hijo. Lleguen tampoco en la clase vector, donde hay un vector arriba, una propiedad, un constructor. Lleguen acá lo más antes que puedan. Método de la clase vector. ¿Ya? Aquí. Lo más antes que puedan. Aquí están los puntos.
Aquí están los puntos. Es verdad que ustedes tranquilamente acá demuestran, estoy usando en esta solución herencia, van a decir, mire, acá está. Estoy usando polimorfismo, miren, el método guardar de 7 datos, el método guardar de 3 datos. Polimorfismo, herencia, ¿no? Y acá estoy usando un vector. Miren, ¿dónde se guardan los datos? Es un solo vector. Aunque sean 80 datos, un solo vector. Entonces, el trío, como acá decía el enunciado, resuelva usando un vector, herencia y polimorfismo. Resuelva con esos tres, decía, ¿no? Y estamos en eso. Llegamos a método. El primer método que vamos a hacer es el que se encarga de business, ¿verdad? Sin retorno, incrementar. Lo único que hace, la lógica, ¿cuál sería? Ustedes saben. Más, ¿verdad? Ya tenemos el primer método. De esos métodos conocidos. Lo único que va a variar al momento de guardar ya no es en 7 vectores, es un solo vector. Al momento de mostrar, y no es de 7 vectores que vamos a mostrar, es un solo vector nomás que hay que mostrar. En fin, un poquito de varianza va a haber, pero no mucha. Voy a parar esta grabación.